Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. El otro punto, Virgo. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, voy a estar entregando lo que es un video que es de reflexión, en las cuales vamos a estar tocando temas también de mi propia historia, fábulas o lo que quieran decir los ángeles, los arcángeles o el mensaje divino, mi querido Virgo. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Cuando he empezado a hacer lo que es el juego del cuenco de cuarzo, Virgo, la primera imagen que yo he visto de una criatura que a lo mejor no supera los 5 o 6 años, pero tenía como coletas, como 2 coletas, Virgo. Luego, mi querido Virgo, es como si hubiera un campo inmenso, hay mucha vegetación, pero se llena de neblina, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, posiblemente, aunque tú tengas 20, 30, 40, 50 años, da igual la edad que tú tengas, Virgo, en algún momento es como que tú necesitas la protección o el cariño de tus padres, Virgo. A lo mejor, Virgo, puede ser que lamentablemente ya no está cerca de ustedes, ya han pasado lo que es a otro plano, Virgo, pero el recuerdo, el pensamiento, el sentimiento, como que en esta fecha está más latente. La otra imagen que he podido ver, Virgo, un camino muy largo, pero estrecho, rodeado con mucha vegetación, con montañas, muchas almas que están caminando por ese camino estrecho, pero esas almas, esas personas están con panderetas, están cantando, están danzando, y no sé por qué, cuando he visto esta imagen, no sé si muchos de vosotros lo saben, yo siempre he intentado buscar lo que es, como se dice, la verdad, ¿no? Con respecto al tema de la religión. Respeto todas las religiones del mundo, todas las congregaciones del mundo, pero sinceramente no me siento identificado con ninguno de ellos, pero tengo bonitos recuerdos. Como cuando estaba asistiendo lo que es a la iglesia evangelista, y no sé por qué esa imagen que yo he visto del camino estrecho, que están con las panderetas, me recuerda una música que es un corito, creo que lo decían, hace tiempo que no voy, que era: el Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David.
El Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. ¿La han escuchado o no? Vale. El punto es, mi querido Virgo, el camino estrecho se dice que es prácticamente el camino que te lleva al reino de los cielos. El camino ancho es prácticamente que te lleva al otro plano, a la parte infernal, por decirlo así, Virgo. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros siempre están pasando por constantes pruebas. Muchos de vosotros quizás se preguntan, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué me toca vivir esta situación? Pero yo siento, mi querido Virgo, que con esas pruebas, con esas vivencias que tú estás teniendo, es como un aprendizaje y te estás ganando lo que es el cielo. Creas o no creas en Dios. Porque pocos van a encontrar lo que es la gloria. Por eso que es el camino estrecho. Y el camino ancho, por las personas que simplemente no están por el buen camino. ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo decirte, Virgo, es una semana en la cual tú tienes que entrar en contacto contigo mismo, o de repente ya estás entrando en contacto contigo. Estás reflexionando, estás meditando, estás intentando tomarte las cosas con calma, la cual me parece fantástico. Estás intentando buscar el lado positivo de la situación, la cual también me parece fantástico, Virgo. Si anteriormente tú ya estabas creciendo, evolucionando, encontrándote contigo, pero por X motivos, de ese subidón que habías tenido, caíste, Virgo. Es como que tenías la fe al 100%, pero pasó algo en tu vida que simplemente te ha hecho dudar. Dudar, Virgo. Pero es como que ha pasado algo. Hay algo que está sucediendo en tu vida que te hace encontrarte otra vez contigo mismo. Que te hace ver otra vez los colores de la vida. Que te hace comprender la verdad. Y esto es bueno, Virgo. Porque vuelves a ser otra vez tú. Esa persona espiritual, esa persona que cree en el universo, que cree en la magia, esa persona con ilusión, con la fe, Virgo. Entonces siento que viene una temporada buena para ti. Siento que tus problemas no van a ser tan intensas como a lo mejor de repente tú te lo imaginabas. Siento que vas a buscar solución a esos problemas, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la templanza, Sagitario o Acuario. Me sale Leo, el Sol. Me sale tu signo, Virgo o Tauro, la sacerdotisa. Y me sale lo que es Aries. Vamos a ver corazón, iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo. Ese corito, yo cuando era muy joven, yo lo cantaba. Ya hay tantos coritos que ya no me acuerdo ya. Cuando asistí a lo que es en la congregación de la Iglesia de los Evangelistas. La letra H, la letra I, la letra T, la letra A, la letra M o W. Richard, ¿y eso quiere decir que tú ya no crees en Dios? Yo creo en Dios. La letra N se cayó por aquí. Yo creo en Dios, Virgo. Pero no comparto las ideas con todo el respeto del mundo, ¿vale? Pero yo creo en Dios. Y yo creo que Dios es uno solo. Y Dios lo que quiere es tu salvación, tu felicidad. Da igual en la congregación que tú estés. Da igual si tú eres católico, evangelista, mormón, testigo de Jehová. Da igual. O si simplemente no asistes a ninguna de esas congregaciones. Lo importante es
hacer el bien. Lo importante es amar al prójimo. Lo importante es respetar a tu madre y a tu padre, honrarlos. Entonces, es muy básico para ganarse el cielo, ¿no? Demostrar con hechos, porque Jesús es verbo, ¿vale? Jesús es el acto prácticamente. No solamente es nombre, es verbo. Jesús estuvo en esta tierra, hizo milagros, pregonó la palabra de Dios, sus actos lo llevaron para que sea, se puede decir, la persona más importante del mundo. La persona que ha dejado huellas más que las personas que han tenido su premio Nobel es Jesús, cariño. Es así. Siempre vas a escuchar su nombre, generación tras generación tras generación. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale la carta del 5 de oros. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Yo he puesto lo que es unas franjitas rojas, porque a veces YouTube puede ser que me sancione por algunas imágenes. Aquí al fondo hay muchas personas, y es como que estuviera viendo un incendio, Virgo, y tú estás solo, tú estás sola. Hay muchas personas, Virgo, que posiblemente te han juzgado por la parte económica. Hay muchas personas que posiblemente tú has chocado con ellos por la parte económica. O de repente en estos momentos, Virgo, puede ser que tú estás tocando puertas para poder ayudarte lo que es en la parte económica, Virgo. Esta situación, Virgo, a veces te causa estrés, problemas, porque llega un punto en la cual pues uno también tiene, como se dice, autoestima, un poco de ego, ¿no? Y pues llega un punto en el cual te da un poco de pena, de vergüenza, te sabe mal estar en esta situación. Y yo lo que siento, Virgo, que es como que tú, no es que tú busques esto, es como que terceras personas te llevan posiblemente a que tú tengas este tipo de problemas. A lo mejor hay una deuda que tienes que pagar de una persona. A lo mejor hay un trámite legal en la cual de una forma indirecta te involucra también. A lo mejor tú en estos momentos estás sacando cara por tu familia y entonces, quieras o no, estás dentro de ese avispero, Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento que cuando las cosas te marchan bien, cuando todo marcha bien en tu vida, todo el mundo es tu familia, cariño. Todo el mundo te quiere, todo el mundo te respeta. Pero cuando estás, como se dice en el fango, por no decir otra palabra, Virgo, simplemente todo el mundo te juzga. Simplemente ya no eres familia, ni te conocen, mi querido Virgo. Yo lo que siento, Virgo, tú eres una persona muy inteligente, muy perfeccionista también, a veces demasiado, ¿no? Pero muy perfeccionista. Yo siento, Virgo, que tú vas a actuar de una forma inteligente con estas personas. Porque siento que en estos momentos hay alguien en tu entorno que posiblemente no te habla o que posiblemente te juzga. ¿Por qué? Porque este personaje está como Dios lo trajo al mundo. Tienes vergüenza, tienes un poco de ira. No entiendes por qué ellos se portan así contigo. No entiendes qué es lo que tú has hecho para que ellos reaccionen de esta manera. No has hecho nada. Simplemente, cariño, que el ser humano muchas veces ve la paja de los ojos de los demás, pero no ve el tronco que lleva ahí. Hasta tuerto ya están, pero les da igual, ¿vale? Ellos son perfectos. Ellos no tienen errores. Ellos nunca van a tener necesidades. El mundo da vuelta. El mundo no se queda en un solo lado, estático. No siempre es día, ni siempre es noche.
Entonces, todo puede cambiar aquí, pero en estos momentos ellos están ciegos, están ciegas. En estos momentos se sienten, pues, la última chupadita de mango, corazón. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del 5 de copas. Esta situación, Virgo, no todo tiene que ser dinero, ¿vale? También hay que aclarar esto. Esta situación que una persona te ha puesto lo que es en evidencia, una persona te ha hecho sentir mal, una persona posiblemente, cariño, te ha hecho pasar la peor vergüenza de tu vida, o quizás te ha traicionado también. Muchos de ustedes, Virgo, a pesar de eso, la cual no tiene por qué ser malo, porque somos seres humanos, como yo dije una vez en un directo, en un super chat, no hay afecto más bonito que el amor, Virgo. Nunca te sientas mal, nunca te sientas menos, porque tú te has enamorado de una persona, porque tú has hecho las cosas con amor. Quizás, yo qué sé, te has portado bien con un amigo, con una amiga, lo has ayudado económicamente, has amado a tu pareja al 100%, lo has entregado todo. Nunca te sientas mal. Ellos pierden, Virgo, porque no van a encontrar una persona tan leal como tú. Esa es la realidad. No van a encontrar. Nadie lo va a amar como tú lo amas, Virgo. Nadie, ¿vale? Lo va a amar. ¿Por qué te digo esto, Virgo? A pesar que a lo mejor esta persona te ha dejado lo que es en evidencia, esta persona te ha hecho sentir mal, esta carta es una carta de recuerdos. Aquí hay un personaje que está en una roca y hay mar, y al fondo hay un velero, representa una sirena, representa a Piscis también. A lo mejor estás lidiando con un Piscis o simplemente representa los sentimientos. Uno de los signos que ama mucho, uno de los signos que se entrega al amor al 100% también, aparte de Cáncer, es Piscis. Es Piscis también, ¿vale? Entregan amor verdadero. Richard y Escorpio, que es elemento agua, Escorpio también, pero Escorpio lo engancha a lo pasional, ¿vale? No digo que no amen, sí, pero si hacemos una escala, el amor del 1 al 10, el amor está al 4%. El 6% es la pasión. Escorpio es muy pasional, sinceramente. A mí me encanta la gente de Escorpio. Piscis, Virgo, cariño. Entonces, mi querido Virgo, siento que a pesar de eso, tú te preguntas y dices, ¿algún día él o ella se arrepentirá de lo que me ha hecho? ¿Se dará cuenta de que como ellos han actuado no ha sido lo correcto? ¿Algún día se sacarán la venda de los ojos? ¿Algún día me pedirán perdón? Y con esto te digo, Virgo, no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser que has tenido un problema con un familiar, con un amigo, con tus hermanos, con una persona cercana. Puede ser tu ex también. Y tú te preguntas, ¿algún día van a recapacitar? ¿Algún día me dirán, lo siento? Porque pedir perdón, cariño, no es de débiles. Son de personas maduras, personas sabias. Te preguntas esto. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Me gusta mucho hacer las lecturas bonus, porque es para reflexionar, para encontrar nuestro camino, la verdad. La carta del 3 de espadas, cariño. No sé si esto te va a consolar, pero esta persona que te ha hecho daño, esta persona que te ha dejado en evidencia, Virgo, cierra con la carta del 3 de espadas. Quiere decir que muy pronto el karma llega a sus vidas. Esta persona va a pasar por un momento difícil. Mira, hay personas, Virgo,
que mientras que no le pase algo fuerte en su vida, no recapacitan. No se dan cuenta que están actuando mal. No se dan cuenta que están por el mal camino. Y como no les pasa nada malo, siguen haciendo de las suyas. Entonces, esta persona, cariño, tiene mucho ego, mucho orgullo. Esta persona piensa que nunca va a beber agua de tus manos. Siento, Virgo, que el universo aquí no es porque tú has echado un mal de ojo, porque tú lo has maldecido, porque tú de repente has hecho algo malo. No. Tú no eres así, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Simplemente siento que el karma llega a su vida. Se va a sentir traicionado, traicionada. Se va a sentir herido, herida. Va a sentir el mismo dolor que tú has sentido por la forma como se han comportado ellos o ellas con ustedes. Va a sentir eso, Virgo, porque tenemos la carta del 3 de espadas. Y puede ser que tú me dices, Richard, ya lo está pasando. A lo mejor tú eres testigo de esto. A lo mejor tú eres consciente de esto, Virgo. Porque tenemos la carta del 3 de espadas y la carta del 5 de copas. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cariño. Vamos a continuar una cartita más y voy a hacer respuesta en el tarot egipcio. La carta del 8 de pentáculos. Siento, mi querido Virgo, que cuando llegue ese momento, o posiblemente ya ha pasado, o está pasando, Virgo, tú tienes como esa necesidad de preguntar, ¿todo marcha bien? Es como que tú quieres tenderle la mano, como que quieres ayudar, como que quieres escuchar, como que quieres consolar a esta persona. Te vas a sentir tentado o tentada, Virgo. Tú haz, mi querido Virgo, lo que mejor sea para ti. Te soy sincero. Lo que mejor sea para ti, tú haz, Virgo. Porque al fin y al cabo, cuando uno pasa por una decepción, cuando uno pasa por un dolor, cuando uno ya ha evolucionado, ha crecido mentalmente, ha madurado, no deseamos que nadie pase por lo mismo. No deseamos, cariño. Y siento que a ti esto, Virgo, te va a causar pena, tristeza, y vas a querer consolar a esta persona. Porque tú no quieres que nadie pase por esto, Virgo. Se te ablanda tu corazón. Y esto es bueno, Virgo. Esto es bueno porque lo vas a demostrar. Lo vas a demostrar que ellos se equivocaron. El haberte tratado de esa manera. El haberse comportado así contigo. Y se van a dar cuenta, Virgo. Yo siento, Virgo, que si tú quieres lo haces, si tú quieres no lo haces. Si tú me dices, Richard, yo jamás podría volver a hablar con esta persona porque estoy herido, porque estoy herida, yo te entiendo. Todavía hace falta un proceso de sanación, de madurez. Yo te entiendo, Virgo. Entonces, tómate el tiempo que tú quieras, o da ese gran paso, o quédate en silencio. Ya está. Pero esta persona va a llorar. Esta persona va a sufrir, Virgo. ¿Te acordarás de mí o ya está pasando? Vamos a ver, Virgo, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Un mensaje de tus arcángeles.
Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Dice, pasión, el arcángel Aniel, ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. ¿Te acuerdas que te he dicho, Virgo, que tú estás por un camino estrecho, pero estás danzando, estás cantando? Quiere decir, Virgo, que muchos de vosotros van a llegar a su meta. Muchos de vosotros van a sonreír, Virgo. Va a haber un cambio. Para bien, Virgo. Por eso que te ponía el ejemplo de que los caminos estrechos te llevan al éxito, cariño. Te llevan lo que es al reino de Dios. Muchos de vosotros, cariño, vas a sentir que tocas el cielo de felicidad. Por eso que te dice, disfruta de este momento. Disfruta de esta vida, disfruta de esa persona, disfruta de tu trabajo. Por eso que te dice, ponle pasión, el arcángel Aniel. En esta semana, o a partir que tú mires esta lectura, el arcángel Aniel te va a estar acompañando. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, Virgo, que después de tantos tormentos, lágrimas, Virgo, porque no eres de piedra, no estás muerta en vida, no estás muerto en vida. Tienes sentimientos. Siento que Papá Dios te da un respiro. Siento que el universo te da un respiro, Virgo. Y esto es bueno, Virgo. Esto es bueno. Vamos a ver qué te dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del 2 de bastos. ¿Vas a tener algún tipo de entrevista o simplemente vas a estar haciendo alianzas para que tu proyecto mejore o hay una persona que te va a hablar de un proyecto o te ayude económicamente? La carta del mundo, cariño. Qué bonito, corazón. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que la suerte te llega. Si estás buscando trabajo, hay alguien que te va a hablar de un trabajo. O simplemente vas a tener lo que es una entrevista, porque el mundo es suerte. Se cierra un ciclo, la abundancia, el huevo cósmico. Pide y se te otorgará. Te llega la suerte, cariño. No preguntes cómo. El universo se va a encargar. Tú no te comas la cabeza, cariño. Deja que todo llegue. Un proyecto, un préstamo, una firma, un contrato, lo que tú has estado esperando en la parte económica. La suerte te acompaña, mi querido Virgo, corazón. Ya le he notado con el cuenco de cuarzo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que es una semana de triunfo, de éxito para ti. Y el otro punto, Virgo. Vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, Richard, ¿cómo puede ser que tú me digas que esta semana es una semana de éxito para mí si el hombre de mi vida o la mujer de mi vida me ha dejado? Estoy llorando, estoy sufriendo, no sé cómo salir de esta. Cariño, los propósitos de Dios no es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. No, cariño, todo es un plan divino. Y los planes divinos, cariño, no es que mañana te cambio la vida. No, todo es un proceso, Virgo. ¿Te has preguntado que si esa persona simplemente no era para ti? Cuando alguien te ama de verdad, Virgo, nunca se aburre a tu costado. Cuando te ama de verdad, esa persona intenta buscar un tiempo para ti. Cuando una persona te ama de verdad, Virgo, esa persona intenta complacerte al menos para que tú seas feliz. Mira, te pongo un ejemplo. Yo soy de las personas que a mí me gusta mucho el cine. Me encanta el cine, Virgo. No sé por qué, desconecto mis palomitas, mi bebida. Así es. Yo tengo que ir al cine con mis palomitas. Si no, para mí no es cine, sinceramente. Richard va para tragar, sí. Voy para tragar, Virgo. Pero no me gusta ir solo, Virgo. Salvo que ya no me queda de otra, tengo que ir solo. Y da la casualidad
que con las pocas personas que me rodeo, no les gusta el cine. No les gusta. Porque dicen, ¿para qué si lo puedo ver por internet? ¿Para qué voy a gastar tanto dinero? Es la verdad, cariño. Pero sin embargo, como saben que a mí me gusta, dicen, bueno, pues vamos al cine. Y muchas veces yo los veo, yo estoy entusiasmado y están a mi costado roncando, durmiendo. Pero bueno, tú ves el gesto, el esfuerzo, porque es un esfuerzo que esta persona va, porque quiere que tú te sientas bien, porque quiere que tú te sientas contento, Virgo. Entonces, cuando una persona te ama, Virgo, no va a hacer cosas para destruirte, no va a hacer cosas para que te endeudes, no va a hacer cosas, cariño, para que tú te sientas mal. Va a intentar por todos los medios de hacerte la vida más fácil o buscar un equilibrio, Virgo. Entonces, si tú en este momento te sientes mal, porque esa persona pues no está contigo, porque esa persona te ha tratado mal, porque esa persona pues no te valora y te dejó, se fue con otra, se fue con otro, Virgo, siéntete feliz porque te has liberado de una carga. Y estoy seguro que va a llegar una persona que realmente vale la pena. Pero esto es un proceso. No es que uno tiene una varita mágica, Virgo, mañana deja de sufrir. No, es un aprendizaje, Virgo. Tómalo así. Richard, a mí me encantaba ese trabajo, pero me han echado. Se acabó mi contrato o simplemente me han echado. Mira, Virgo, cuando yo terminé el curso de cocina, yo he estudiado cocina 2 años aquí, en Barcelona. Entonces, trabajaba como dependiente en una tienda, pero yo estaba cansado ya de estar trabajando como dependiente en una tienda. Encima que ganaba lo básico. Y yo soy una persona con ambiciones. Ambiciones de tener lo que es una vida tranquila y estable. Porque también ayudo a los míos, a mi familia, a mi entorno, a los que puedo. Entonces, me acuerdo, Virgo, que yo estudiaba en mis horas libres, cambiaba de turno en el trabajo y todo, Virgo. Por eso que voy a hacer un espacio al final, los viernes, para hablar también de temas de reflexión. Pero más largo, ¿no? No cortito como ahora. Entonces, Virgo, yo renuncié a mi trabajo de dependiente y me fui a un restaurante. Ese restaurante, cariño, era un desastre, sinceramente. Pero bueno, me pagaron los días que yo trabajé ahí. Da la casualidad que me dijeron, no te desenvuelves bien, no te puedo contratar. Yo me quedé en el aire, porque no había sacado ni el paro, cariño. No sabía qué hacer, Virgo. Me acuerdo que me fui aquí en la Barceloneta, por el Hotel Vela, y mirando la playa y el atardecer, me puse a llorar. Somos seres humanos, Virgo. Pero automáticamente era como una vocecita que me decía, no te rindas. Empecé a buscar trabajos para hacer un currículo en ETTs, trabajos temporales, de hostelería, ¿vale? De lo que había estudiado. Y luego, Virgo, me fui a una agencia. Dije, voy a tirar alto. Y al final, Virgo, terminé en un restaurante de gente famosa. Y fui yo quien renunció después para estar en YouTube. Entonces, con eso que te digo, Virgo, nada es por casualidad. Hay un plan divino. Papá Dios tiene un plan divino para nosotros. Pero muchas veces, en ese momento no nos damos cuenta. En ese momento solamente nos centramos en la parte negativa, en nuestra desgracia. Pero todo tiene un plan divino, pero tenemos que escalar. No podemos ir como el tren bala, cariño, porque perdemos el control. Tenemos que escalar para valorar las cosas, para valorar el trabajo, para valorar el amor, para valorarte tú mismo, Virgo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que en este momento te está pasando es una pieza del rompecabezas de tu vida para un propósito mejor. Tómalo así, Virgo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, cariño, las características. Se me fue el tiempo, cariño. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Muchos de vosotros posiblemente necesitas claridad de una persona de elemento fuego, especialmente un Leo. Puede ser Sagitario, Aries, pero también cualquier otro signo. Es una persona que no es tan mayor, no supera ni los 30 años quizás, y puede ser inclusive que tiene hijos. Y a ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones, de este hombre o de esta mujer. Por el momento no sabe lo que quiere. Por el momento no sabe lo que quiere, Virgo. Es de piel blanca, tiene un problema de visión, a lo mejor usa lentes. Ojos claros, alguno de ellos, cabello ondeado, puede ser que tenga tatuajes en el antebrazo, en el brazo. El cabello se pinta de algún color. Tiene un amuleto o un collar muy precioso. La carta del 10 de bastos. Hay una persona que hace un cambio en su vida de 180 grados. Deja casa, deja trabajo, deja hasta país. Se muda, cariño. Con todo lo que tenga, se muda. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser un Tauro. Esta persona, cariño, está decidido a hacer un cambio en su vida, mi querido Virgo. La carta del emperador. Hay alguien que te observa en tu trabajo, o en tu proyecto, en tus estudios. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Algunos de ellos puede ser que sean mulatos también, o morenos, morenas. Se visten con colores muy vivos, muy llamativos, muy elegantes, se sabe vestir, cariño, atractivo o atractiva, pero es una persona muy calculador, muy calculadora. Es una persona que no da un paso hasta no estar seguro o segura al 100%, mi querido Virgo, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tienes que sonreír a la vida. Busca los colores de la vida, cariño. Disfruta tu soltería. Disfruta tu soledad. Disfruta con tu familia. Sé feliz. Te quiero. Un besito. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.